Poco a poco nos acercamos a esta nueva normalidad de la que tanto nos hablan. Y también en la Iglesia volvemos a retomar poco a poco el pulso, ¿no?, a la vida diaria, a las celebraciones habituales. Por ello, a partir del próximo lunes, día 11, en San Andrés de Barciela, comenzaremos a celebrar la misa diaria a las 7 de la tarde, en el horario habitual de primavera-verano. Las celebraciones dominicales, bueno, pues ya serán el próximo fin de semana, 16 y 17. El 16 por la tarde, a las 6 de la tarde en la parroquia de Trasmonte, a las 7 de la tarde en la parroquia de Barciela. Ya el domingo 17, tendremos la Eucaristía a las 10 en Deixebre, a las 11 en Oroso y a las 12:30 en la parroquia de Barciela. A lo largo de toda esta semana intentaremos pues tener preparadas las iglesias para acoger a las personas que vengan. Obviamente todavía existe la dispensa del precepto de la misa dominical, sobre todo para que aquellas personas de mayor edad o con alguna enfermedad no se precipiten en salir. Todos estamos deseando, ¿no?, salir de casa, pero es importante ser prudentes también. Por ello existen unas medidas mínimas de seguridad para evitar cualquier tipo de contagio. Ofreceremos gel hidroalcohólico en la puerta de todas las iglesias para que nos podamos lavar las manos al entrar al templo. También es recomendable el uso de mascarilla a aquellos que la tengan. Y luego también la comunión se recibirá solamente en la mano, de tal manera que ni siquiera digamos el cuerpo de Cristo y respondamos amén, sino que esto, antes de dar la comunión, se dirá, el sacerdote lo dirá en alto para todos los fieles y responderemos todos juntos amén, para evitar pues pronunciar esas palabras en el momento de la comunión. Esto es una tarea de todos, ¿no? Es un compromiso que todos debemos adquirir, de respetarnos unos a otros, de vigilar, ¿no?, que no existan pues contagios en nuestras parroquias, sobre todo pues donde hay personas muy vulnerables. Pues mucho ánimo, no queda nada para llegar a esta normalidad y entre todos sin duda que poco a poco lo conseguiremos. Un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto en la parroquia.